se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Podría acompañarme en el verso 4? Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias de antemano por tu palabra, porque ella siempre, Señor amado, será bendición para mi vida. Hoy, en esta noche, ministra a aquellos que han podido, mi Dios, venir, aquellos que han decidido honrarte, Señor amado, en este culto. Padre, que sus vidas puedan ser en ti grandemente enriquecidas. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, y permítenos, Padre, poder aprender de esta tu palabra, de tu perfecta y de tu poderosa voluntad. Guíanos, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos oír tu voz. Oír, Señor amado, que esa palabra que puede llenar, Señor amado, mi alma, mi espíritu y aún mis propias entrañas. Oh mi Dios, guárdame pues y permíteme que en esta noche, Padre, tu gracia me alcance y tu misericordia se extienda poderosamente en mi vida. Gracias, oh mi Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando vamos a la Escritura, en el capítulo 3, de seguro usted ya habrá entendido por los estudios anteriores, que luego de que Jonás hubiese predicado en la ciudad llamada Nínive, capital de qué imperio? Del imperio asirio, sí, Jonás caminó un día entero para poder predicar en medio de estos ninivitas. La Escritura nos narra que el mensaje que Dios le dio a Jonás fue un mensaje, a la verdad, muy duro, ya que cuando escuchamos por medio del capítulo 3, la palabra que los ninivitas recibieron era que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era, la palabra o el mensaje de Dios para este hombre, para esta ciudad. Ahora bien, la ciudad tuvo una reacción. Aun cuando el mensaje fue muy corto y la sentencia fue radical, que Nínive sería destruida, los ninivitas tuvieron una muy buena reacción. Y hoy por hoy sabemos por qué. Porque la palabra de Dios, sea cual sea de juicio, sea de arrepentimiento, sea de paso, sea de conflicto, de confrontación, la palabra de Dios nunca retorna vacía. Su palabra sale, mi querido hermano, con una intención, con un propósito, y se cumple en aquella vida a la cual habrá, en este caso, de ser recibida esa palabra. Los ninivitas se arrepintieron, dice la Escritura, y tanto así que lo demostraron, la Escritura nos menciona como un ayuno, en el cual ligaron su alma en arrepentimiento para comenzar a hacer las cosas de otra manera. Y la Escritura no nos dice cuánto tiempo ayunaron los ninivitas, pero algo seguro, produjo un cambio de vida en la proclamación del mensaje de Jonás. Tanto así, en este capítulo 3, en este versículo 9 que le hice leer, es el rey de esa nación, del imperio, de los ninivitas, de los asirios, es quien dice: ¿quién sabe, luego de hacer todas estas acciones? Él dice: ¿quién sabe, dice aquí, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no moriremos o no pereceremos? Esta situación, mi amado hermano, de seguro Dios tenía, en su sola potestad, el poder de decidir si perdonar o no perdonar el pecado de esta gran ciudad, de este gran imperio.
Mi querido hermano, sabemos por la palabra que cuando el hombre se arrepiente, Dios extiende su gracia y, diríamos, otorga por esa misma gracia perdón. Yo me he hecho una pregunta, sí, que la verdad es muy personal. ¿Dios está obligado a perdonar porque yo me arrepienta? Dios estará obligado a perdonarme porque ve en alguien la acción de un arrepentimiento. Y querido hermano, bueno, Dios está en su potestad de hacerlo o de no hacerlo. Pero para garantizar, por así decirlo, de alguna manera, su voluntad y dejarla como una carta, una opción válida, por así decirlo, dejó establecido en su palabra que si el hombre se arrepintiere, podría llegar a alcanzar la redención o la salvación. Esa opción ya no depende ni del predicador, ni de los hombres que reciben el mensaje. Está exclusivamente solo en la potestad de Dios. Esto podríamos mencionarlo como introducción. El texto, que hemos leído en esta noche, ya que todo el capítulo 3 fue motivo de estudio el domingo anterior, desde el verso número 1 al verso número 4, se verán los acontecimientos o los sucesos luego de la evangelización llevada a cabo por Jonás. Y en esta noche quiero titular justamente el tema de esta predicación con esa pregunta que le hace Dios a Jonás, al profeta Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ese es el tema en esta noche. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta, mi querido hermano, conlleva obviamente una respuesta fundamentada muchas veces en nuestra forma de vivir. Mira que esta pregunta Dios no se la hace a alguien que no lo conoce, sino diríamos a su profeta, al instrumento que Dios levantó para enviarlo a Nínive. Mi querido hermano, a la verdad podríamos llegar a decir acerca de Jonás de manera muy tajante, que Jonás sabía de alguna manera que Dios sí podría activar su misericordia como una pequeña posibilidad para perdonar a los ninivitas. Él ya lo presentía, o por lo menos había ese porcentaje, mínimo o máximo, pero Jonás dice, pero puede ser que Dios no castigue a los ninivitas. Puede ser que de alguna manera los ninivitas, oyendo el mensaje, si se arrepientan y Dios los perdone. Ese solo porcentaje, diríamos así, le hizo, mi amado hermano, declarar lo siguiente en el versículo número 1 al 2. Primero veamos la reacción del profeta. Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y terminó, ese pesar lo terminó llevando, dice la Biblia, ¿a qué actitud? Al enojo. Ahora, la primera pregunta, ¿por qué causa si Jonás se apesadumbró, se entristeció? ¿Por qué causa? Porque los ninivitas no fueron exterminados por Dios. Los ninivitas no corrieron la suerte que de pronto, en su debido momento, la misma nación de Israel, en diversas oportunidades, sí había corrido en manos de ¿quién? En manos de los asirios. Los asirios no perdonaron a Israel en muchas oportunidades, sino que entrando con sus ejércitos, arrasaban ciudades, cosechas, mataban a sus animales, los despojaban de todos sus muebles, de todos sus enseres, de todas sus propiedades. Y querido hermano, los asirios eran gente sanguinaria. Por lo general, cuando llevaban prisioneros de guerra, solamente por diversión, atándole las manos, les sacaban los ojos a sus cautivos, a fin de que estos se tropezaran a sí mismos y sirvieran solamente de un espectáculo de burla en medio del ejército asirio. Esa era una de las tantas formas de martirizar, que tenían los asirios en contra de aquellas naciones que conquistaban.
Y querido hermano, la Escritura pues nos declara en el verso primero que Jonás, si tiene una actitud, si digamos así, tanto una mezcla como que de enojo y al mismo tiempo de tristeza. Se apesadumbró, dice la Escritura, en extremo y terminó, dice la Biblia, enojándose. Su enojo tenía diríamos así, para él, tenía un solo culpable. Su enojo era directamente contra Dios. Él así lo proclama en el verso número 2, porque es con esta actitud y con este enojo, mi querido hermano, que él levanta a Dios una oración. Ahora, qué curioso, que estando en este estado se pueda levantar y formular ¿qué cosa? Oraciones. Yo creo que a veces en casa, cuando hay ciertas dificultades en el matrimonio, por ahí nunca falta de pronto una palabra de una esposa o de un esposo diciéndole a su cónyuge, y así pretende hoy orar a Dios, enojado o peleado conmigo. ¿Ha escuchado alguna vez expresiones como esta dentro del hogar? Muchas veces también solemos decir, yo no creo que hoy, después de haber discutido conmigo, Dios te vaya a oír. Mi querido hermano, creo que en la mañana en parte se decía en el estudio que tuvimos allá en el libro de Esther, que si algo produce, si un estorbo en nuestras oraciones como esposos, es la oración previa de ¿quién? De una esposa que de alguna manera no está siendo, en este caso, bien cuidada así por su marido o bien atendida por el esposo. Claro, este no es el caso. Aquí no está orando la mujer de ¿quién? De Jonás, de pronto diciéndole, Jonás es un mal marido, Señor, no lo oigas cuando vaya a orar. Ese no es el caso. Mas, sin embargo, algo en este antecedente bíblico sí Dios nos lo da a notar. Dios conoce el estado en el que nos encontramos e independientemente cuál sea ese estado, igual Dios estará siempre atento a las oraciones de su pueblo. Amén. Puedo estar feliz y orar a Dios, y Dios me oirá. Puedo estar acongojado y triste, oraré a Dios y Dios me seguirá escuchando. Puedo estar pasando inclusive momentos, digamos, que me pudiesen poner en el extremo en el cual está Jonás, y aún así Dios me seguirá oyendo. Mi querido hermano, Dios oye la oración, dice la Biblia, oró a Jehová y dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en donde? En mi tierra, es decir, en la nación de Israel. Por eso, dice aquí, me apresuré a huir, ¿a dónde? A Tarsis. Y da la causa, por esto me alejé de tu palabra, por esto me aparté de tu voluntad. Porque yo sabía, dice ahí, que tú eres un Dios clemente, eres un Dios piadoso, tardo en enojarte, pero grande en misericordia, y te arrepientes del mal. ¿Cuándo Jonás se dio cuenta de todo esto? ¿Cuándo? ¿En qué preciso momento? Jonás predicó, como dice la Escritura, en el capítulo ya número 3, predicó de un día de camino. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado predicar a Jonás durante todo ese tiempo? Bueno, si se quedó en la ciudad, si diríamos 7 días, por así decirlo, habrá abarcado a una tercera parte de la ciudad. Recordando, mi querido hermano, que la tierra de Nínive se la recorría en su totalidad ¿en cuántos días? 3 días. Es decir, que si recorrió un día de camino predicando, si alcanzó solamente a predicarle a un tercio de la ciudad. Diríamos que de cada 90,000 personas solamente oyeron el mensaje, ¿cuántos? 30,000. Pero no importa, como yo le había mencionado en la enseñanza pasada, así uno solo hubiese escuchado el mensaje, si Dios y si hubiese querido que una sola persona escuche la palabra, eso hubiese sido suficiente para que toda la nación se arrepintiese. Porque la palabra de Dios no se limita a la condición humana. Ella trasciende y hace lo que Dios quiere que haga. Ahora bien, Jonás, si le reclama a Dios y le hace notar lo que él ya venía sintiendo en su corazón con anterioridad,
¿Qué cosa? Que los ninivitas podían tener de alguna forma la misericordia de Dios a su alcance. Para Jonás, esta situación que Dios le brindó a los ninivitas era inadmisible. Jonás no podía creer que Dios defendiese, por así decirlo, a los ninivitas que eran enemigos de su pueblo. ¿Cómo es posible que Dios pueda derramar algo de misericordia en medio de estos? Hay una historia muy semejante a la que se narra el libro de Jonás, pero esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Para ello, por favor, venga conmigo, y veamos un suceso semejante, no puedo decir igual, pero semejante a lo que vivió Jonás. Pero esto lo vivieron los discípulos de Jesús. Venga conmigo, por favor. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas, allá en el capítulo número 9. Evangelio de Lucas, capítulo número 9. En esta oportunidad no es uno el que se enoja, sino dos de los discípulos de Jesús. Verso 51. ¿Lo tienen? Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, eso hablando de Jesús, dice la Biblia que Jesús afirmó su rostro, es decir, como que puso en su corazón su objetivo, y se dispuso, dice la Biblia, para ir a ¿dónde? Para ir a Jerusalén. Verso 52, léalo por favor. Ahora, aclaro o acoto mejor, lo que el texto del verso 52 no lo dice, pero está más que sobreentendido. Como el camino era largo para poder llegar a Jerusalén, una vez en el camino o en el trayecto, habían aldeas, dice la Biblia, de los samaritanos. Los samaritanos estaban emparentados con el pueblo de Israel, estaban emparentados con los judíos. Pero diríamos que por asuntos religiosos y también, mi querido hermano, en cuanto a su procedencia ya en sí mismo, habían ciertas diferencias. Algunos de los samaritanos procedían directamente de los ismaelitas, el primer hijo de Abraham. Pero los otros pertenecían por línea directa, por Isaac. Ambos eran considerados patriarcas dentro de la nación de Israel. Pero cuando estos se separaron, diríamos que tuvieron su propio culto. Los descendientes de Isaac establecieron a Jerusalén, el templo, como la fuente, diríamos así, religiosa para su nación. Mientras que los ismaelitas, que pertenecían ya después a los samaritanos, establecieron el monte, el monte Moria, donde de alguna manera se llevó a cabo, o diríamos Dios, que en su debido momento libró a Isaac de un sacrificio. Ahí adoraban a Dios. El uno en un monte y los otros en el templo en Jerusalén. Si a eso se le añade que muchos ismaelitas fueron también llevados cautivos a Babilonia, y de ahí ya no retornaron a Jerusalén, sino que se quedaron haciendo vida, diríamos así, diaria, cotidiana, y se mezclaron con muchos extranjeros. Esta raza se consideraba por los israelitas como una raza ya impura, una raza mixta, una raza de la cual ya no guardaron la línea de la descendencia patriarcal. Razones como estas y otras cosas más hacían de samaritanos y judíos una gran rivalidad. Por lo menos no se toleraban. Si se veían por la calle, diría cualquiera, ni siquiera los tomaban en cuenta, peor un saludo. Ahora, dice la Biblia, y mire que le explico estos antecedentes para entender lo que va a acontecer. Dice la Biblia que Jesús envió mensajeros delante de él. ¿Para qué? ¿O por qué fin? Para que tuviesen de pronto algo listo a fin de que cuando él se adentrara en esa aldea,
hubiese por lo menos alimento que comprar. De pronto, si quería pasar la noche, una habitación de donde dormir, si estaban cuartos de agua, comprar tinajas con agua o cosas semejantes. Algo ocurrió en esta aldea samaritana. Envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacer, me dice la Biblia, preparativos, ¿sí? Para dejar cosas de pronto listas, pero oh sorpresa. Me imagino, mi querido hermano, y la Biblia dice de quiénes somos, de quiénes se trata. Se tratan de dos discípulos de Jesús, los cuales eran hermanos, Jacobo y Juan. La Biblia también me dice, así en otros textos de la palabra, que Jesús le cambió el nombre a estos dos. Los llamó los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque estos dos hermanos tenían una particularidad. Eran coléricos. Muy propensos, diríamos así, a siempre perder el control por cualquier cosa. ¿Cuántas veces tenemos esas dificultades con parientes en casa? Que de la nada son como fosforitos. Medio les dice algo y hacen una terrible discusión. Jesús a ellos les declaró, sí, diríamos así, estos sobrenombres que los identificaba como personas. Y ojo, no en vano Jesús mandó a Samaria a estos dos. Cosa curiosa, Jesús no lo hizo, diríamos así, de una manera desapercibida. A propósito lo hizo. Sí, Jesús dijo, ¿a quién mando? Y dio Jacob y Juan, estos son. Y los cogió y los envió. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí me toca pasar esto? Si tú sabes que no tengo paciencia. Mi mujer siempre me dice, mi esposa siempre me dice, es que el Señor te está probando. ¿Sí? Mi querido hermano, así también podríamos decir, Jesús y Dios lo hizo ¿con quién? Con Jonás. ¿Por qué lo escogió a Jonás? Si había otros profetas, pudo haber mandado tranquilamente a Habacuc, que hubiese de alguna forma hasta ido con una mejor actitud para predicar a los ninivitas. Pero no, Jesús ya en este caso lo manda a Jacob y lo manda también a Juan. Estos hermanos eran terribles. Dice la Biblia en el versículo número 53, mas no le recibieron. Yo creo que iban entrando y decían, ¿quieren agua? Dice, no, aquí no vendemos agua. Y toditos los garrafones ahí encima. Vamos acá, dice. Vamos a la panadería. Sí, 5 de la mañana, calentito el pan. Véndame si 2 palanquetas. No hay pan. A veces así se ponen las tienderas cuando son celosas. Vaya, compre allá. Así me pone por el barrio. ¿Sí? Pero si él tiene, no hay. Está dañado, me dice. Caducó. Y querido hermano, a veces las situaciones se ponen, diríamos así, se alistan como para descomponerte. La pregunta es cómo reaccionar frente a circunstancias como esta. Recuerda el tema de esta noche. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien, mi querido hermano, sí, en enojarte cuando las cosas no te salen como tú quieres? Cuando la situación que de alguna manera tú la tienes prevista que va a ser para bien, en algún momento se viene todo abajo y te va peor que como al principio. Y ahí de pronto tú le puedes reclamar a Dios como hizo Jonás, lleno de ira. Señor, yo sabía que esto no iba a ser así. Y sabiendo que esto iba a pasar de esta manera, ¿por qué? Si por qué permitiste que esto se diera de esta forma. Ahí diríamos, ¿qué falló? La oración, ¿qué falló? Dios, ¿qué falló? A alguien queremos culpar. Jacob y Juan no fueron recibidos, dice el verso 53. Dice aquí, el verso 53, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los vieron de pronto con atuendo, obviamente, judíos, con el acento judío, vieron que la situación de ellos era algo transitoria, que de pronto, como dicen por ahí, no, para venderle a un transeúnte que no lo conozco, mejor le guardo el pan al que ya me compra fijo. A veces pasa así. Y usted quiere ir a comprar algo, y dice, no hay, pero sí tiene, no, ya está guardado. No es para usted. O si quiere comprar carne, y solo si lleva hueso, le meto la carne. Y usted se rasca la cabeza. No, es que yo quiero carne, no hay entonces. Verso
54. Viendo esto, sus discípulos, y los nombra, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, como todo buen ferviente orador y defensor de la causa de Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma todos estos de una vez? ¿Para qué tanto traspié con esto? Oremos y que sea como el infierno aquí mismo. Es que cuando las cosas no nos salen bien y pensamos que Dios, de alguna forma, si diríamos, no ha hecho lo que nosotros hemos querido, entramos en frustración. Entramos en una descomposición, diríamos, mental, porque aquí es donde yo digo, ese es el campo de batalla de todo creyente, en nuestra mente. Y decimos: Señor, ¿pero por qué? Y que ponemos a pelearnos con Dios, ponemos de alguna manera a reclamarle a Dios: Señor, pero si yo he hecho todo lo que tengo que hacer, me levanté temprano este día, oré aquí, sí, armé de pronto los documentos, salí para ese lugar con el fin de obtener ese negocio, llegué, y oh sorpresa, cuando llego me cambian la fecha, que ya no es para ahora, que es para un mes después. ¿Y qué hago este mes, Señor? Ayúdame, ¿qué está pasando? Y uno puede comenzar a reclamarle a Dios. En el caso de estos dos, Jesús le responde y dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Sí? ¿Qué les acontece? ¿Por qué se han puesto de esta manera? Si usted va al versículo número 55, dice: entonces volviéndose él, ¿qué hizo Jesús con estos dos? ¿Qué le dijo? Tranquilo, muchachos, ya va a pasar, no se pongan así. No. Dice aquí, los reprendió, les llamó la atención, no es que les cayó palo, no, pero les llamó la atención. Los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, o qué, podríamos decir, quién realmente debería estar gobernando en el corazón. No tu ira, no tu hígado, ¿sí? No tu carácter colérico, sino más bien, sí, el Espíritu de Dios. Verso 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para lo que ustedes quieren hacer. ¿Para qué no ha venido el Señor? No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ese mensaje. Jonás lo anticipó. Si toma conmigo el libro de Jonás, Jonás sabía que Dios lo había enviado para de alguna manera o forma salvar a los ninivitas. Él lo anticipó y dijo: por eso yo no quería ir. ¿Ya viste? Como le dicen al Señor: ¿ya viste? Tanto tiempo que he estado así, orando, ayudando, ahí está. Y me volvió a maltratar verbalmente. Ahí está, Señor. ¿Ya viste? Si ya me hubiera separado rápido, ya estuviera ahorita en este momento viviendo en paz, tranquilo, tranquila. Y ahí es donde Dios, más allá de darnos una respuesta, nos puede hacer una pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Te hace bien, mi querido hermano y hermana, si estar en esa condición de pronto sí interna, calamitosa, que no te permite resurgir, que no te permite de alguna forma sin levantarte y ver la vida de otra manera? Ver el plan de Dios de otra manera. Diríamos: hermano, pero sí, cuando yo me uní era para ser feliz, no para vivir de esta manera, no para vivir sufriendo, no para vivir de pronto angustiada o limitada, sino sin embargo lo hice o tomé la decisión para que me vengan días mejores, no peores. Mi querido hermano, las cosas no son muchas veces lo que uno espera en la vida. ¿Sí? Yo entiendo que en el plan de redención de Dios, su mensaje, mi amado hermano, es un mensaje de esperanza. Y lo creo porque a la verdad, cuando recibimos el mensaje, Dios nos brinda gratuitamente su salvación. El problema es que la salvación que el hombre obtiene
muchas veces no le conlleva de manera, diríamos así, seguida, si no le viene de pronto de manera pegada, si los beneficios que uno quisiera ver a través de la salvación. Uno quisiera ver, por ejemplo, pegado a la salvación, quedar libre, en el supuesto caso, sí, de que andemos en otros males, quedar libre de los vicios, por ejemplo. Hay quienes obtienen en Dios su salvación, pero todavía batallan día a día con un mal que los quiere dominar. Y dice, pastor, yo ya hice la oración de fe, creo que Dios me ha salvado, pero tengo esta lucha y no veo que de alguna forma que Dios me está oyendo, que Dios me está rescatando de esto. De la misma forma puede conllevar, en otro ejemplo, Señor, soy salvo, pero ¿por qué todavía tengo problemas con mi mujer? ¿Por qué todavía, si mi situación en el hogar no se arregla? ¿Por qué todavía me quieren botar en mi trabajo? No lo entiendo, Señor. Y comenzamos a reclamar. Y Dios nos hará la misma pregunta que le hizo a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué es, en este caso, la prioridad? ¿Cuál es la prioridad que Dios establece? ¿Mantener cómodo y grato a Jonás o rescatar o salvar a los ninivitas? Es que hasta en eso solemos ser egoístas. Buscamos nuestro propio bien, sin importar, mi amado hermano, qué bien estén los demás. Voy a ser práctico. Si por su hambre comieran 10, ¿qué eligiera usted? Sea sincero en su respuesta y honesto consigo mismo. Si por su hambre comieran 10, ¿por dónde usted se inclinaría? Esa pregunta, como que a muchos, sí, de pronto le pueden remover el piso. Hermano, a ver cómo es la cosa. ¿Cuántos van a comer cuando yo no como? 10. Si suben a 50, puede ser que me sacrifiquen. Hermano, la matemática no es tan difícil a la hora de entender el plan de Dios. Una madre puede dejar de comer para que su único hijo vaya lleno. Es ahí. Y la respuesta es, creo yo, confirmada por todos. Pero cuando esos 10 nada tienen que ver contigo, entonces ahí ya lo piensas. Ahí ya hay un conflicto en tu interior y dices, bueno, pero esos 10 ¿de dónde son? Son de aquí por lo menos, de la ciudad. No, si son de pronto, bueno, se me ocurre el tiempo de conflicto con el vecino, son peruanos. ¡Peruanos! No, pues hermano, hable serio. Déjeme orar primero. Recuerde que Jonás estaba en conflicto, en contradicción, porque Dios estaba tratando con los superenemigos de Israel. Como le hice la otra vez la analogía, es como que usted en la Segunda Guerra Mundial hubiese Dios levantado a un Jonás para que le vaya a predicar en toda la capital de Alemania a Adolfo Hitler. Luego, obviamente, de que él ya haya procedido matando a más de 6 millones de judíos. Usted dirá, ¿cómo? ¿Predicar a dónde? ¿A quién? No. Yo no voy para allá, mejor que vengo a América. Mi querido hermano, si de esa manera Dios comienza un trato con Jonás, y dice la Biblia, si retomamos por favor el capítulo en cuestión, Jonás capítulo número 4, verso número 2, oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso, por esta causa me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora, ¿qué es lo que sabía Jonás de Dios? Resúmalo todo esto en una sola palabra.
Amor. Es que yo sé, Dios, que tú eres puro amor. Y en ese amor muchas veces no haces lo que yo quiero. En ese amor no le das al otro lo que se merece. Por ese amor. Señor, pero si me están haciendo daño, me están ofendiendo, me están tratando como una basura, y pese a eso todavía hasta cambió de carro. Y yo a pie, Señor, algo está pasando. Eres injusto. No haces o no escuchas mi oración, o por lo menos no la respondes como yo la quiero. ¿Sí me entiende? Mi querido hermano, Jonás tuvo un conflicto internamente. Pero este conflicto que empezó inicialmente con un enojo, luego, con una apesadumbramiento de su corazón, una tristeza, luego se convirtió en enojo, posiblemente ira, y luego, mi amado hermano, en ese conflicto y en ese pesar, mi querido hermano, pidió la muerte. Cuando uno avanza posteriormente, al ver que Dios no había hecho como él había querido, dice la Biblia en el verso número 3, ahora pues, Jonás toma una resolución. ¿Qué le dice Jonás a Dios? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Él sabía que él no se la podía quitar. Porque si él se la quitaba, sabía perfectamente que su destino era el Seol. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. Si esto va a ser así, Señor, llévame. Muchos cristianos andan diciendo la puerta. Por los problemas, por los conflictos, por las enfermedades, por las crisis económicas. Muchos hermanos y hermanas que sufren y oran a Dios, y Dios no hace, o por lo menos no les da la respuesta que ellos quieren. Porque Dios, mi amado hermano, recuerda, Dios no puede ni va a moverse como tú lo organices a Él. Amén. El barro nunca le podrá decir al que lo forma, sí, al parero, yo quiero que me pongas aquí un adorno, quiero que me hagas un jarrón bonito. Mi amado hermano, Dios puede hacer de un barro una vaselilla o diríamos que un adorno para la sal. Amén. El alfarero le dará la forma que él quiera. Señor, todos me tratan como la basura. Dice la palabra que yo soy tu hijo, que soy sacerdote, que soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, y el perro me mueve la cola. ¿Cómo es esto? A todos le subieron el sueldo, a mí hasta me lo bajaron. ¿Cómo es esto? ¿Me explico? A todos le pagan, mi cheque está detenido. Mi querido hermano, hay situaciones en las que Dios nos pesa, nos pone en balanza, y lo hace con quienes sabe perfectamente que tienen esta situación. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué, mi amado hermano? Para poder abrillantar ese diamante que está más bruto que diamante. ¿Se ha escuchado usted los diamantes en bruto? ¿Cuáles son los diamantes en bruto? Aquellos que vienen directamente ¿de dónde? Sí, de la tierra, donde todavía tienen incrustado impurezas. Sí, y un diamante que está totalmente lleno de impurezas, y esto es algo comprobado, no tiene valor hasta que no se le quiten la totalidad de las impurezas. Un diamante bruto no puede costar como un diamante ya pulido, abrillantado, purificado en una vitrina de una buena joyería. El bruto puede costar $100, pero ya el diamante pulido puede costar $100,000. Porque el trabajo de purificación es grande. La tarea, mi amado hermano, diríamos así, es una tarea ardua. Es como cuando usted a veces quiere hacer trabajos de mano de obra. A veces el repuesto es barato y la mano de obra le saca la cabeza. ¿Cuánto cuesta el repuesto? $5. ¿Cuánto me cuesta colocarlo? $120.
Mi querido hermano, Jonás ahora siente morirse. Claro, él ve que no puede hacerlo por sí mismo. Le pide a Dios que lo mate. Señor, mátame. Padre celestial, no lo aguanto este hombre. Pero llévame ya, llévame. Se muere algo, se muere Dios, pero alguien tiene que morir aquí. ¿Sí? Eso obviamente en el extremo. Pero hay quienes piden otro tipo de, digamos así, de vías de salida que a la verdad no es, digamos así, Dios no lo ha previsto así. Señor, sácame de este lugar. Y Dios dice, no, yo no te voy a sacar. Pero mira cómo me trata, mira cómo estás. No, ahí, yo te puse ahí y ahí te quedas. ¿Me entienden? Uno desea que Dios revierta y aún dé el pago a esta gente perversa. Y Dios dice, no, yo no les voy a dar lo que tú quieres. Porque si algo en mí, si es cualidad, es tener piedad, misericordia, y amor por esas vidas. Porque a la verdad, mi querido hermano, lo que no entendemos es que el precio de Jesús es más valioso que mis quejas. El precio de Jesús es más valioso, mi hermano, que aún mi propia comodidad delante de los demás. Por eso es que yo, le he mencionado que si a usted le costaría de pronto dejar de comer para que coman 10, ¿qué tanto usted estaría dispuesto a hacer esa transacción? Esto, mi hermano, lo entendió y lo entendió en gran manera un sirviente del Señor. ¿Quién? Saulo de Tarso. Saulo dijo, si yo, por causa de mi nación, los judíos, tuviese que perderme, me pierdo, pero que mi pueblo se salve. Vaya, qué corazón de Pablo. ¿Cuántos pondrían en riesgo su salvación? Claro, lo dijo en extremo. Lo dijo como una condición máxima de hasta dónde puede llevar un sacrificio para obtener un mayor beneficio. Me encanta, mi amado hermano, la verdad, el consejo de aquella generación antigua, posiblemente antes que nosotros mismos, donde una abuela aconseja a su hija diciéndole, mi amor, yo sé que tu marido te engaña, te trata como una basura, pero resiste, hazlo por tus hijos, pelea tu matrimonio, si así tengas que sufrir, aguanta, sí, Dios está contigo. Y la gente aguantaba, soportaba muchos conflictos, pero la recompensa para ella valía la pena. Sus hijos se formaban. Y sus hijos valoran el sacrificio y ellos reconocen actualmente. Si a la verdad somos lo que somos, mire, cuando hay realmente en Dios gratitud. Si somos lo que somos es porque una madre, un padre se desveló por mí. En la actualidad ya no es así. En la actualidad, aún hasta la generación actual aconseja, mi amor, si ese hombre desgraciado te ama, aquí te espero, venga, mi amor. ¿Qué diferencia los consejos? No sufra, mija, venga, aquí está su madre. Véngase atrás. Y lo frentea ahí al día. ¿Qué condición tan dramática, mi amado hermano, en la actualidad? No hay valor, no hay sacrificio para poder, en este caso, ver un mejor bien. Dios, mi querido hermano, no iba a permitir que más de 150,000 ninivitas murieran para complacer a un profeta. ¿Entiende? Dios no podía complacer al uno y malograr a los otros, o darle el bien a los otros, sí, y malograr a uno. De hecho, mi querido hermano, Jonás ya tenía en Dios la salvación. Y aun cuando estaba descompuesto en todas sus áreas, aún así Dios quiere tratar con el profeta. Porque si Dios, mi amado hermano, tiene una virtud, más allá también de su amor, es que nos tiene paciencia. ¿Sí? Y vaya que nos tiene paciencia. Tanta paciencia nos tiene que la misma palabra nos dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Jonás le dice, como me recuerdo también del profeta Elías, en un determinado momento también de su ministerio, ahora le dice, Señor, quítame la vida. Versículo número 3, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, lo que hoy estamos analizando, haces tú bien, Jonás. Si quieres, ponga su nombre. Yo no me enojo. Yo voy a poner el mío ahí. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en perder el control en tu hogar? ¿Haces tú bien en andarte quejándote todo lo que te pasa? Hay quienes que se levantan con ese santo enojo. Desde que amanece hasta que anochece. Y Dios te hace la pregunta, ¿qué? Si haces tú bien en enojarte tanto, en andar todo el día descomponiéndote tú y descomponiendo a los demás, haces tú bien, mi querido hermano, siempre en vivir refunfuñando de todas las cosas que te acontecen, haces bien. Bíblicamente la respuesta es no hago bien. Mi querido hermano, Jesús, nuestro Salvador, nunca se quejó de su condición. Más bien cuando la cosa se puso fea y él vino que venía como una gran avalancha, más bien dijo, Señor, hágase en mí tu voluntad. Punto, no se complicó. Jonás, verso número 5, recuerda, Jonás está ahí, ¿en dónde? En la ciudad. Pero, ¿qué pasó? Yo me imagino a Jonás caminando por la ciudad. Un día caminó, ¿verdad? Predicando, diciéndole, Nínive de aquí a 40 días será destruida. Nunca les dijo, busquen a Dios, arrepiéntanse. ¿Sí? Hagan buenas obras. ¿Sí? De pronto traten a su prójimo como, ¿sí? como quisieran ser tratados. No. Él se limitó a decirle, Nínive, es como que alguien camine por aquí y diga, Bastión será destruido, Puchelón será destruido. La mayoría de la gente que diga, se alocó el pastor Mías. El problema de todo esto es que Jonás vio lo que estaba pasando. Porque dice en el verso número 5 que salió Jonás de la ciudad. ¿Qué implica eso? Que Jonás vio que los hombres comenzaron a cambiar la ropa de gala. ¿Cómo se vistieron los ninivitas? De silicio, que no es otra cosa más que vestirse de luto. Comenzó a ver, mi amado hermano, que hicieron machuco. Comenzó a ver que la situación no solamente abarcó al pueblo común, sino que también hasta el rey. El principal, sí, el jefe, diríamos, de la nación, también vistió de luto e hizo ayunar y hasta pudo haber publicado por escrito que era una ordenanza que se arrepintieron. Y Jonás dijo, esto no lo aguanto. Esto no pasa, es que la verdad, eso ni siquiera jamás en la vida había pasado en toda la nación de Israel. Si usted puede leer todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, si puede leer todo, mi amado hermano, los profetas mayores y menores, nunca habrá visto que una nación entera, por completo, busque a Dios como buscaron los ninivitas. Por eso es que el Señor luego lo tomará como referencia para los judíos de su época, que les dirá, sí, que esta generación de los ninivitas se levantará en el día del juicio en contra de ustedes. Porque ellos, sea como sea, con la condición que vivían, oyeron a Dios y se arrepintieron en gran manera. Mi querido hermano, salió, dice el verso 5, Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad. ¿Por qué se quedó ahí? Sí, no se preocupe, que hoy lo vamos a desarrollar. Jonás había orado a Dios. Jonás vio que el pueblo se había, por lo menos visiblemente, se había arrepentido.
Y no dudó en su corazón al decirle, Señor, ahí está, yo te dije. Pero Jonás hizo una oración con exigencia. Dijo, bueno, vamos a hacerle huelga a Dios. Ellos, o yo, o los matas a ellos, o me matas a mí. Y dijo, y me siento, vamos a ver qué pasa. Usó un mecanismo de presión. A veces el pueblo de Dios tiene esta mala percepción de cómo Dios quiere trabajar. Y a veces lo ponemos a Dios, entre comillas, digo, en el mismo dilema. Señor, si no haces el milagro, ya no voy a la iglesia. A ver, Señor, si no me haces lo que estoy pidiendo, yo ya no voy a orar. Mucha gente comienza, mi amado hermano, dicen o quieren de pronto tratar de dar a entender que esto es una herramienta de presión para Dios. Mi amado hermano, Dios no necesita presión de ningún ser humano. Dios es soberano, Él es, mi amado hermano, omnipotente. Él hace lo que Él quiere, con tu oración o sin tu oración, con tu búsqueda o sin tu búsqueda. Dios ha establecido un plan y lo va a llevar a cabo, con o sin ti. Amén. A ver, Señor, si a mí en la iglesia la gente no diezma hasta tanto, entonces mejor, ya no voy a predicar la palabra. Yo digo, ¿y Dios qué? Detrás de tu puesto hay 100 mejores que tú. Mi querido hermano, tú no puedes presionar a Dios. Tú no puedes condicionar a Dios para que Él cumpla en ti tus caprichos. Dios no es manipulable. De pronto te funciona con tu marido. De pronto te funciona con tus hijos. Pero nunca te va a funcionar con Dios. Una esposa puede presionar y decir, mira, si quieres, si vas a estar conmigo, no sé, pero a mí me sacas. Hoy día me sacas por algún lado. Si no, va mi abuelito. Esa presión te la puede hacer un hijo a ti. A ver, mamá, si no me dejas ver esto, si no me dejas salir, no hago tal cosa. Ya, mi amor, ya vaya. Mi amor, hermano, Dios no puede, bajo ninguna circunstancia, hacer su voluntad, ¿sí?, amarrado o enganchado de tus caprichos. Jonás le dice, Señor, o me quitas la vida, ¿sí?, o la mía, o la de ellos. Por eso él, mi amado hermano, pacientemente tiene, digamos, el tiempo de hacer una pequeña enramada hacia el oriente de la ciudad, posiblemente en un lugar alto, sí, para poder ver toda la ciudad. Recuerde que tenía 3 días de camino y se sentó allí, dice, en una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería, dice ahí, a la ciudad. La pregunta es, ¿qué le acontecerá a la ciudad? ¿Habrá hecho presión Jonás? Yo creo que no. Pero esto tiene un desenlace. Y ese desenlace lo veremos el próximo día domingo. Amado hermano, saquemos, como dicen los niños en un cuento, una moraleja. Debemos de entender que no importa si cuán duro caminar tú tengas, o cuán difícil se te podría hacer tu vida cristiana. Tú tienes que ver, sí, los planes de Dios en tu vida. Dile a Dios que te los enseñe. Busca en Dios, mi querido hermano, no tus respuestas, sino las de Él en tu vida. Yo no te puedo garantizar luego de que si el Señor te regale la salvación, de que tu vida vaya a cambiar de manera radical. De eso, mi amado hermano, Dios tendrá, si diríamos, en sus manos la potestad de revertir cualquier cosa en tu vida. Es decir, si estás enfermo, si te has detectado algo terminal o algo grave, yo no te garantizo de que viniendo a los pies de Cristo tu enfermedad va a desaparecer. Yo no puedo de alguna forma garantizar que viniendo a Cristo tu hogar va a ser una vida de pronto de flores, una vida de contentamiento, de que tus hijos se van a sujetar a ti. Hermano, yo diría más bien que hasta tu vida se puede complicar debido a Cristo. Pero mira siempre el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? El primero, que de pronto ya nos olvidamos con el transcurso de los años.
en que somos gente salva. Ese es el bien mayor. Decía uno de los profetas, así la higuera no produzca, así la viña no dé uvas, con todo nosotros iremos a quemar. No importa, mi amado hermano, si luego de haber venido a Cristo, el Señor me levanta o me deja de pronto sumergido en el pozo de la desesperación. Yo solo sé que sea que esté en alto o en el pozo, Dios estará conmigo y un día me levantará del sepulcro para ponerme junto a Cristo en la gloria eterna. Eso, mi amado hermano, debe de ser mi máxima alegría y aspiración en la vida. Yo te aseguro, mi querido hermano, que Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Ya la tuvo una vez, y grande, por cierto, impagable, la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero sí, Dios, mi amado hermano, volverá a tener misericordia cuando nos tome de esta tierra y nos saque de los conflictos en el que vivimos y nos dé descanso. Su reposo no dura un día como para Israel el día sábado. Su reposo es por la eternidad. Amén. Él lo dará al pueblo, sí, que le obedece, le crea y espera confiadamente en su buena mano. Oremos a Dios. Señor y Dios, agradezco de manera infinita por esta su palabra. Ella, oh Dios, siempre trae alivio, reposo a la vida de aquellos, oh Dios, que la anhelan con desesperación. Habacuc 3, verso número 17.